Estás analizando el gráfico y ves cómo se mueve el precio. De pronto, en base a tu sistema, te indica que debes de ingresar en una operación en compra. Tomas la operación, vemos el precio de entrada, estableces tu nivel de pérdida, stop loss, y también estableces tu nivel de objetivo, take profit. Vemos cómo el precio se mueve a tu favor y cuando está cerca de tocar el take profit, el precio se gira en tu contra hasta incluso llegar a tocar tu stop loss, sacándote de la operación en pérdidas. Justo en ese momento, piensas que si hubieses colocado el take profit más cerca, hubiese cerrado en ganancias. Estoy seguro que te ha sucedido muchas veces que has visto cómo tus operaciones se mueven a tu favor, pero finalmente terminas perdiendo dinero, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Vemos el movimiento del precio y en base a tu sistema te indica que debes de tomar una operación en compra. Vemos tu precio de entrada, estableces tu precio de stop loss y también estableces tu precio de objetivo, el take profit. Vemos cómo inmediatamente el precio se mueve en tu contra y pareciera que va en busca de tu stop loss, para finalmente alcanzarlo, sacándote de la operación en pérdidas. Y lo que es peor aún, ves cómo el precio cambia hacia la dirección que habías pensado, inclusive llega al nivel de objetivo que habías establecido. Al analizar el gráfico, piensas que si hubieses colocado el stop loss un poco más distante, hubieses ganado. Pero ¿cómo puedes saber si estás dejando poco o mucho espacio a tu stop loss? Como viste, en ambos casos, tu análisis fue correcto, ya que en cierto momento el precio toma la dirección prevista. Sin embargo, te equivocaste en la forma de cómo gestionar dichas posiciones. Tal vez ya seas rentable si optimizaras mejor tus posiciones. Hoy aprenderás cómo utilizar algunos métodos que te ayudarán a cuantificar el potencial de tu estrategia de trading. Dos técnicas sencillas, pero muy útiles que te indicarán dónde establecer tus niveles de pérdida, stop loss, y dónde establecer objetivos óptimos de ganancia, take profit. En este video aprenderás sobre MAE, máxima excursión adversa, y MFE, máxima excursión favorable. MAE es el acrónimo de máxima excursión adversa, es decir, se refiere al mayor movimiento en tu contra mientras estás dentro de la operación ejecutada. También te ayuda a identificar cuál fue la pérdida máxima fluctuante durante una operación. La máxima excursión adversa reemplaza los supuestos por cálculos estadísticos que permiten a los operadores definir cuantitativamente dónde colocar el nivel de pérdida. Por lo tanto, MAE es muy útil para establecer los niveles óptimos de pérdida, stop loss. La máxima excursión adversa vendría a ser el diferencial entre el precio de entrada y el precio máximo adverso. Ahora llevemos estos conceptos de máxima excursión adversa a unos ejercicios prácticos. Observamos el movimiento del precio y en base a nuestro sistema nos indica que debemos de tomar una operación en compra. Establecemos nuestro nivel de entrada en 1.2325 y nuestro nivel de stop loss en 1.2285, nuestro nivel de objetivo take profit en 1.2375. Observamos el movimiento del precio y vemos cómo en determinados momentos el precio se vuelve en nuestra contra, para al final tomar la dirección prevista, hasta llegar a nuestro nivel de objetivo, el take profit. Para cualquier otro operador, el trabajo hasta ahí hubiese culminado. Sin embargo, el trabajo de un buen trader no se limita solo a analizar el precio ni a ejecutar las operaciones. Hay una parte muy importante que se hace fuera del mercado, alejado del ajetreo, y que consiste básicamente en revisar la operativa para sacar conclusiones que te permitan lograr mejores resultados. Analicemos la máxima excursión adversa de este ejercicio. Para una operación en compra, la máxima excursión adversa vendría a ser el diferencial entre el precio de entrada y el precio más bajo durante la operación. Tenemos nuestro precio de entrada en 1.2325, ahora solo nos falta identificar el precio más bajo, que en este caso se encuentra en 1.2295. Por lo tanto, la máxima excursión adversa vendría a ser esta diferencia. Reemplazando los valores, tenemos una máxima excursión adversa de menos 30 pips, es decir, la máxima excursión adversa se encuentra a menos 30 pips del precio. Realicemos otro ejercicio de máxima excursión adversa, pero esta vez para una operación en venta. Vemos el movimiento del precio y en base a tu sistema te indica que debes entrar en una operación en venta. Estableces tu precio de entrada en 1.2285 y en este caso no colocas un stop loss fijo,
sino un stop loss mental, cosa que no recomiendo, pero eso ya es otro tema. Continuemos. Estableces el take profit en 1.2235 y vemos cómo el precio tiene una excursión en nuestra contra en determinado momento. Sin embargo, llega a nuestro nivel de objetivo, al take profit. Si analizamos la máxima excursión adversa para una operación en venta, vendría a ser el diferencial entre el precio más alto y el precio de entrada. Tenemos identificado nuestro precio de entrada en 1.2285. Ahora determinemos el precio más alto, que se encuentra en 1.2325. El diferencial de estos dos precios vendría a ser nuestra máxima excursión adversa, dándonos como tal una máxima excursión adversa de 40 pips. Si hubiésemos colocado el stop loss a 30 pips, es decir, en el precio de 1.2315, la operación nos hubiera sacado en pérdidas. Y si hubiésemos colocado el stop loss por encima de su máxima excursión, que es de 40 pips, hubiésemos ganado tal como ocurrió. Por ello, es importante determinar si existe una media en común de nuestra máxima excursión adversa, para determinar dónde colocar adecuadamente el stop loss. Ya conoces la máxima excursión adversa, ahora nos toca conocer la máxima excursión favorable. MFE es el acrónimo de máxima excursión favorable, el cual se refiere al mayor movimiento a tu favor, mientras estás dentro de la operación ejecutada. También te ayuda a identificar cuál hubiese sido la mayor ganancia fluctuante durante la operación. Algo muy importante es que la máxima excursión favorable reemplaza los supuestos por cálculos estadísticos que permiten a los operadores definir cuantitativamente el punto de beneficio. Por ello es que la máxima excursión favorable es muy útil para establecer los niveles óptimos de beneficios, take profit. MFE es el diferencial entre el precio de entrada y el precio máximo favorable. Realicemos unos ejercicios sobre máxima excursión favorable. Observamos el movimiento del precio y entramos en compra en el precio 1.2385. Ubicamos nuestro stop loss en 1.2365 y en este caso no colocamos un take profit. Vemos cómo rápidamente el precio se mueve a nuestro favor para después tener un pequeño retroceso y volver al alza. En ese momento decide cerrar la operación en el precio de 1.2425, obteniendo una ganancia de 40 pips. Sin embargo, si analizamos su máxima excursión favorable, veremos cómo pudimos tener un mejor beneficio. Para una operación en compra, la máxima excursión favorable es el diferencial entre el precio más alto y el precio de entrada. Ya tenemos el precio de entrada y el precio máximo que se encuentra en 1.2445. El diferencial de estos dos precios es la máxima excursión favorable, cuyo valor para el ejercicio es de 60 pips. Es decir, si hubiésemos colocado un take profit a 60 pips, hubiésemos ganado 20 pips más de lo que hemos ganado. Segundo ejercicio para la máxima excursión favorable. Observamos el movimiento del precio y entramos en venta. Nuestro precio de entrada en 1.2290, nuestro stop loss en 1.2310 y nuestro take profit en 1.2250. Vemos que el precio tiene un pequeño retroceso para luego moverse a nuestro favor. Sin embargo, el precio vuelve rápidamente en nuestra contra hasta llegar a nuestro stop loss, sacándonos de la operación en pérdidas. Como pudiste ver, en cierto momento estuvimos en ganancias, pero terminamos perdiendo. Si analizamos su máxima excursión favorable, que para una operación en venta es el diferencial entre el precio de entrada y el precio más bajo, tenemos nuestro precio de entrada en 1.2290 y el precio más bajo en 1.2260, dándonos como diferencial un total de 30 pips, es decir, a menos 30 pips del precio de entrada. Si el take profit hubiese estado a 30 pips, hubiésemos ganado. Sin embargo, lo ubicamos a 40 pips del precio de entrada, por lo que no pudimos obtener ganancia, sino pérdida. Por ello es importante determinar si existe una media en común de nuestra máxima excursión favorable de todas nuestras operaciones para determinar dónde colocar adecuadamente el take profit. Ahora bien, ya que conoces ambos conceptos,
Veamos una aplicación práctica de cómo evaluar la máxima excursión adversa y la máxima excursión favorable para optimizar un sistema. Tenemos un sistema basado netamente en compras en el par euro-dólar, con un capital inicial de $5.000, cuyo riesgo por operación es de un 2% del saldo final, y donde siempre estableceremos nuestro stop loss y take profit definidos según el sistema. Aquí podemos observar el registro de operaciones de dicho sistema, que para ejemplos prácticos tenemos un total de 20 operaciones, donde vemos que el sistema tiene un porcentaje de acierto del 30%, un porcentaje de pérdida del 70% y el ratio beneficio-riesgo es de 1.99. Por lo que podemos concluir que es un sistema con esperanza matemática negativa, cuyo valor es de menos 0.13, donde se obtiene una pérdida promedio por operación de $9.94. Con estos datos, muchos tirarían la toalla, pero para un buen operador va más allá del resto. Analiza sus operaciones para ver posibles mejoras. Por lo tanto, analicemos la máxima excursión favorable y la máxima excursión adversa en cada una de nuestras operaciones. En nuestra primera operación obtuvimos pérdida. Si analizamos ambas excursiones, vemos que la máxima excursión favorable es de 10 pips, es decir, se encuentra a 0.081% del precio de entrada. En este caso, al tener un stop loss establecido y que fue alcanzado por el precio, también vendría a ser nuestro precio más bajo, como podemos observar aquí, mientras que la máxima excursión adversa es de menos 30 pips, es decir, a menos 0.243% del precio de entrada. En la segunda operación, obtuvimos también pérdidas, cuya máxima excursión favorable es de 48 pips, y la máxima excursión adversa es de menos 27 pips con sus respectivos porcentajes al precio de entrada. En el tercer ejercicio también obtuvimos pérdidas, una máxima excursión favorable de 35 pips y una máxima excursión adversa de menos 30 pips. Hasta aquí hemos visto cómo en cierto momento el precio estuvo dándonos ganancias fluctuantes, pero que al final hemos perdido. En la cuarta operación ganamos, donde tenemos una máxima excursión favorable de 62 pips. En este caso, al tener un take profit establecido y que fue alcanzado por el precio, también vendría a ser nuestro precio más alto. Tenemos una máxima excursión adversa de menos 20 pips. Y si seguimos analizando las máximas excursiones adversas y favorables de cada una de nuestras operaciones, podremos registrarlos para un análisis cuantitativo que nos permite establecer niveles óptimos de pérdida, stop loss y ganancia take profit. Anotemos estos datos a un registro para poder analizarlos con mayor detenimiento. Registremos los precios de las 20 operaciones tanto en su precio de entrada, precio mínimo, precio máximo y el precio de cierre, que en este caso el precio de cierre vendría a ser el nivel de stop loss o take profit según sea el caso. Registremos tipo compra en el par euro-dólar, precio de entrada 1.23454, precio mínimo 1.23154 y el precio máximo en 1.23554, precio de cierre 1.23154. Inmediatamente con estos cuatro precios podemos observar la máxima excursión adversa y la máxima excursión favorable, tanto en pips como en porcentaje al precio de entrada. En la segunda operación, también compra en el par euro-dólar, cuyo precio de entrada fue de 1.45345, precio mínimo 1.45075, precio máximo 1.45825 y el precio de cierre en 1.45075. Insertamos una fila por cada operación, completamos los datos con las 20 operaciones y una vez que tenemos todos los valores de nuestra máxima excursión adversa y máxima excursión favorable de todas nuestras operaciones, podremos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, observamos que la media de la máxima excursión adversa es de menos 24.7 pips, cuya media porcentual con respecto al precio de entrada es de menos 0.19%. Y en cuanto a la máxima excursión favorable, la media es de 41.8 pips, cuya media porcentual con respecto al precio de entrada
es de 0.29%. Analicemos esto gráficamente, mediante un gráfico de cotizaciones. Graficamos y obtenemos este tipo de gráfico que no es más que la representación de una vela japonesa por cada operación que hemos realizado. En esta línea del 0% se ubica el precio de entrada de todas nuestras operaciones, y lo que se muestra hacia arriba es el movimiento del precio a nuestro favor, es decir, nos indica la máxima excursión favorable de cada una de nuestras operaciones expresado en porcentaje con respecto al precio de entrada. Mientras lo que se muestra por debajo es el movimiento del precio en nuestra contra de cada una de nuestras operaciones. Es decir, nos indica la máxima excursión adversa expresada en porcentaje con respecto al precio de entrada. Las velas negras son las operaciones que hemos perdido. En este caso, son 14 operaciones, que representan un 70% de fallo del sistema. Y las velas blancas son las operaciones que hemos ganado. En este caso, son 6 operaciones, que representan un 30% de acierto del sistema. En cuanto a las mechas superiores, nos indican que en un cierto momento la operación tuvo un movimiento a nuestro favor, pero que al final la operación terminó en pérdida. Y las mechas inferiores nos indican que en cierto momento la operación tuvo un movimiento en nuestra contra, pero que al final la operación terminó en ganancias. Por ejemplo, en la primera vela observamos una operación perdida, el cual nos indica que el precio se cerró a menos 0.24% del precio de entrada y que en un determinado momento el precio estuvo en nuestro favor por esta mecha, pero que al final la operación se cerró en pérdida. Para la cuarta vela nos indica una operación ganada y nos muestra que en cierto momento el precio estuvo en nuestra contra a menos 0.12% del precio de entrada, pero que al final se cerró en ganancias a 0.39% del precio de entrada. Si no te ha quedado claro esta gráfica, repasemos un poco cómo se forma una vela. Tenemos el precio y su movimiento, el precio de entrada, el precio mínimo, el precio máximo que realizó y el precio de cierre de la operación, por lo que tenemos una mecha del precio mínimo al precio de entrada y una vela verde porque el precio de cierre está por encima del precio de entrada y finalmente una mecha superior por el precio máximo. Esto es lo que nos está mostrando básicamente el gráfico para saber a qué porcentaje o pips de nuestro precio de entrada se encuentra el máximo y mínimo movimiento del precio que hubo durante la operación. Si analizamos la segunda vela, que es una operación perdedora, vemos que no tiene una mecha inferior, porque el precio mínimo fue el precio de cierre, el cual estuvo establecido por el stop loss. Es decir, dicha operación tuvo este comportamiento, donde tenemos el precio de entrada, precio máximo y el precio mínimo, que fue donde colocamos nuestro stop loss, por lo que solo hay una mecha del precio máximo al precio de entrada, el cual nos indica que el precio en cierto momento estuvo a nuestro favor. Sin embargo, al final cerramos en pérdidas. Una vez que sabes esto, puedes fácilmente ver el gráfico que las operaciones perdedoras en su mayoría en cierto momento estuvieron en ganancias, por las mechas superiores que nos muestran. Por lo tanto, deberíamos de buscar un nivel óptimo que nos permita establecer nuestro take profit a fin de ganar la mayor cantidad de operaciones. Si observamos la máxima excursión favorable promedio, nos indica que la media es de 0.29% de nuestro precio de entrada, por lo que un posible nivel óptimo estaría por aquí. Observamos que el promedio de la máxima excursión adversa es de menos 0.19% del precio de entrada, por lo que se estaría ubicando aproximadamente por aquí. Notamos que de esta forma limitamos nuestras pérdidas, ya que las operaciones que tuvieron una excursión adversa por debajo de 0.19 terminaron en pérdidas. Entonces, si lo más probable es que superando dicho porcentaje terminen en pérdidas, Lo mejor será limitarlas a este nivel. para no perder de más. Estableciendo los stop loss y take profit en base a la máxima excursión adversa de menos 0.19 y la máxima excursión favorable de 0.29% respectivamente al precio de entrada,
obtenemos los siguientes resultados. Estos son los nuevos niveles de precio de stop loss y take profit en función a las excursiones. Por ejemplo, en la primera operación nuestro precio de entrada fue de 1.23454 y la máxima excursión adversa nos indica que debemos de colocar el stop loss a menos 0.19% de dicho precio, siendo este cálculo nuestro precio de entrada multiplicando por la excursión de menos 0.19%, restamos dicho valor obtenido al precio de entrada y nos da como resultado que el stop loss debe de ir en el precio de 1.23219. En cuanto a la máxima excursión favorable, el precio debe de ir a 0.29% del precio de entrada. Multiplicamos este valor por el precio de entrada, 1.23454 por 0.29%. El valor obtenido lo sumamos al precio de entrada, siendo el precio para el take profit en 1.23812. Estos son todos los niveles de los precios sugeridos de todas nuestras operaciones para el stop loss y para el take profit. Y aquí están los precios de stop loss y take profit que se habían colocado anteriormente, con los cuales se obtuvieron un porcentaje de acierto de 30%, un 70% de fallo y un ratio beneficio-riesgo de 1.99, los cuales, como pudimos ver anteriormente, nos arroja un sistema con esperanza matemática negativa, es decir, un sistema perdedor. Sin embargo, al optimizar nuestras operaciones a través de la máxima excursión adversa y la máxima excursión favorable, con los nuevos niveles de stop loss y take profit, obtuvimos un porcentaje de acierto de 50%, ya que algunas operaciones que fueron perdedoras pasaron a ser ganadoras. Tenemos un 50% de fallo y un ratio riesgo-beneficio de 1.53, con lo cual nos da una esperanza matemática positiva, es decir, un sistema ganador. Acabas de ver cómo el mismo sistema pasa de ser un sistema perdedor a un sistema ganador, con el simple hecho de haber optimizado las posiciones del stop loss y take profit. Recuerda que siempre tienes que ver la dualidad entre el porcentaje de acierto y el ratio riesgo-beneficio, ya que si una vez optimizado nuestro sistema aumentamos el porcentaje de acierto de un 30% a un 50%, también hemos reducido el ratio beneficio-riesgo de 1.99 a 1.53. Sin embargo, la combinación de estos dos factores nos da una esperanza matemática mayor a la anterior. Acabas de aprender un método sencillo, pero muy útil de cómo establecer niveles óptimos de salida, tanto para el stop loss y para el take profit. Así que si quieres una segunda parte de este tema o temas similares para seguir aprendiendo estos tipos de conceptos, suscríbete, activa la campana, dale like al video si te gustó y déjame tu opinión en los comentarios. Buen trading.